Amigos y amigas de Patria para Todo y Patria para Siempre. Tal como conversábamos el pasado viernes, hoy lunes 8 de febrero, mes de la patria, vamos a hacer un repaso de lo que hemos venido planteando en unos 7 u 8 capítulos que hemos estado grabando para nosotros ir conociendo el origen y desarrollo de la historia dominicana. Mucha gente se ha sentido agradecido por lo que hemos planteado. Otros me preguntan que por qué en un tiempo en donde hay persecución contra la corrupción y que se habla de un cambio, nosotros no hablamos de lo mismo que están hablando los otros. ¿Quién va preso? ¿Por qué va preso? Etcétera. La respuesta nuestra es que lo que no queremos es que se vuelva a producir la situación anterior, donde un gobierno se decide a favorecer a los suyos en desconocimiento de la Constitución y las leyes, porque eso ha venido pasando en todos los tiempos de la República, salvo honrosas excepciones. Por ejemplo, los 7 meses del profesor Juan Bosch no tienen cuestionamiento de favoritismo, de violación a la Constitución, a la ley, de persecución, de falta de libertades. Eso no hay. No lo hay en esos 7 meses del profesor Juan Bosch. Ese cuestionamiento no existe para él. Nosotros queremos que eso siga produciéndose en todos los gobiernos y así nos hemos manifestado. Pero resulta que la pasión del hombre, la idea del ser humano, ha sido prácticamente la misma desde el origen del hombre hasta el día de hoy. Para Hobbes, por ejemplo, la competencia, la desconfianza y la gloria son 3 elementos que acompañan siempre al hombre. Siempre. Y dice que en términos opuestos están la pasión y la razón. La pasión enfrenta al hombre. La razón entonces busca la paz y busca mecanismos donde el ser humano pueda convivir en base a la equidad, en base a la libertad, en base al respeto mutuo. Ya antes habíamos tenido la doctrina cristiana cuando nace el humanismo, donde el objetivo último debe ser el bien común. Amar al prójimo como a ti mismo. Eso se vino debatiendo desde que Cristo, desde antes de Cristo inclusive, porque ya lo estaban planteando en Atenas, Sócrates, Platón, Aristóteles, y ya lo habían negado otros como Trasímaco, Glaucón, Foucault, eran contrarios a eso. Y se encuentran después, unos 14 siglos después, con Maquiavelo, que plantea que el fin justifica los medios y era igual que los sofistas. Después van surgiendo pensadores como lo que ya mencioné, y termina por ejemplo con Jean-Luc y Rousseau, que esos plantearon Rousseau la soberanía popular. Previo a él había planteado Jean-Luc la separación de los poderes. Siempre pensadores buscando la forma de que haya una igual participación de los ciudadanos y ciudadanas o de las personas de cada pueblo, de cada país del mundo. Bueno, justamente en todos ellos encontramos que la gente busca la gloria a través del poder. Y por el poder mata, aniquila, neutraliza, obstaculiza, hace todo lo que tenga que hacer por el otro. El poder para buscar gloria.
la gloria en la tierra la buscan con el dinero y el dinero lo consiguen como sea. Lo buscan como sea. Porque vamos a ver ahora, en este repaso que vamos a hacer, después de este preámbulo, que así como el gobierno pasado de Danilo Medina se favorecieron solamente o grandemente a sus familiares y amigos más cercanos, cuando la Constitución de la República plantea todo lo contrario en su artículo 146, que es la proscripción de la corrupción, lo plantea completamente al revés, nada de eso, no puede haber favoritismo a ningún amigo ni familia. Los cargos deben ser ocupados por méritos. Eso es hoy, todavía. Pero vamos a ver en este repaso que vamos a dar rápido, que cuando aquí se formaron los primeros ingenios y la corona prestaba el dinero, se lo prestaron a los que estaban de parte de la corona, a los burócratas que estaban siendo los que cuidaban los intereses de la corona en la colonia. Desde aquellos tiempos, yo estoy hablando del siglo XVI, principio del siglo XVI. Estamos hablando a partir de 1514, cuando los padres jerónimos llegan aquí y se comienza a hablar de la importación de esclavos para producir caña de azúcar. Desde ese tiempo hasta ahora la mentalidad no ha cambiado mucho en la gente que ha ocupado el poder. Bueno, entendemos que se hace necesario repasar la historia para que la presente y futuras generaciones sepan cuál es la causa de la corrupción y el mal manejo del poder. Como una forma de que el futuro pueda cambiar es mirarnos en el espejo del pasado y saber que finalmente no vale la pena una guerra, un maltrato, la esclavitud. Nada de eso vale la pena para que la gente se haga multimillonario, porque después el dinero desaparece, la vida desaparece, las generaciones que vienen siguen sufriendo el problema. Entonces, definitivamente hay que atacar las causas, las raíces de estas causas. Y las raíces están en la historia. Vamos a ver. Aquí vivían, como hablamos el primer día, los taínos a la hora de la llegada de Cristóbal Colón y su grupo de depredadores. Los indios vivían en toda la isla. Vivían los taínos. Ya antes habían vivido los igneris y previo a los igneris los siboneyes. Junto con los taínos ya estaban conviviendo en algunos sectores de las islas mayores los indios caribes. Eran diferentes a los indios taínos. Aquí en la isla estaban los taínos y tenían 5 cacicazgos dirigiendo a sus gentes. Hoy tenemos 32 provincias y tenemos otra república en la isla donde los indios, los aborígenes, vivían tranquilos. Tenían un cacicazgo allá en lo que es en la parte norte, que le llamaban Marién. Ese cacicazgo estaba dirigido por Guacanagarí. Teníamos otro por los lados de lo que es Samaná, que estaba dirigido por Guarioné, esa era la Baguana. Teníamos otro allá por donde está Higüey, ese cacicazgo de Higüey estaba dirigido por Cayacoa, se llamaba Higüey desde aquellos tiempos. Al centro estaba Caonabo, y al oeste estaba Behechío, en lo que es la Jaragua o Zaraguá. Así vivían los indios repartidos y esos caciques tenían segundos, terceros y otros que mandaban, que eran los nitaínos. Ese grupo de indígenas tenía un intermediario entre lo que es Dios y la tierra, que eran los vejiques.
Y los nitaínos y caciques no trabajaban la tierra porque tenían un grupo que llamaban naboríes, que probablemente descendían de los igneris o de los siboneyes. Eran grupos sometidos que trabajaban para ellos. La demás gente del pueblo cultivaba los productos tradicionales como la yuca, el maíz, la yautía. Vivían también, sus proteínas las obtenían de la caza y la pesca, diferentes aves y diferentes peces. Tenían una vivienda que le llamaban bujío. Y ahí, en esos bujíos, vivían en los que eran circulares la gente comunes y en los que eran rectangulares la persona de más distinción, que eran los caciques y nitaínos. Entre ellos no había guerra que no fuera por asuntos de límites o ellos contra los caribes. Vivían durante siglos de la misma manera. Habían venido a través de las islas de Barlovento y Sotavento, que parten de allá, de la cuenca del río Orinoco de Venezuela, y también de los ríos Singú y Tapajo, que están en la parte nordeste de Sudamérica. No tenían adelanto alguno, se trasladaban en canoas, fabricaban algunas alfarerías, pero no tenían adelanto comparado con Europa. Los españoles venían ya de una civilización que tenía siglos avanzando, donde habían habido distintos imperios. El último de ellos, uno de los últimos, fue el Imperio Romano, que luego fue dividido por allá por el siglo VI de la era cristiana, quinto, sexto de la era cristiana, y que se ruralizó, aunque quedó el Imperio Romano de Oriente. Ese espacio de Oriente se llegaba al Asia a través de Constantinopla. Y también se llegaba por otro lugar que era el estrecho de Bósforo, el canal de Suez. Por ahí se llegaba y por ahí habían establecido una cadena de negocios los genoveses y venecianos, italianos, y los florentinos ya habían acumulado tanto dinero que se comercializaba en forma de banco en esos tiempos. Por ahí se viajaba a buscar las especias que necesitaban los europeos. La seda, los perfumes, las joyas. Pero hubo un momento que Constantinopla cayó en poder de los turcos y ya los italianos no podían pasar por ella que no fuera pagando grandes impuestos. Eso encareció todo lo que se compraba. Europa comenzó a tener una serie de inflación. Entonces había que buscar la salida. ¿A qué se llegó? Se llegó a pensar que como se había determinado que la Tierra era redonda, se podía llegar a la India y la China dándole la vuelta al mundo a través de lo que llamaban el Mar Tenebroso, que es hoy el Océano Atlántico. Así Colón convenció a la reina de Castilla y lograron de alguna manera a la reina Isabel, la reina de entonces, Fernando el Católico, fueron convencidos para hacer el viaje y el dinero lo prestó un judío de la Santa Alianza llamado Luis de Sant'Angelo. Bueno, así llegaron a prestar el dinero y Colón hizo el viaje. Se encontró con esta isla y de que se encontró con esta isla comenzaron a matar indios porque encontraron oro. Comenzaron a hacer de los indios que eran dueños del oro y de la tierra a sus esclavos. Y lo eliminaron. Llegaron aquí y ya en el 1508, de los 400,000 indios que aproximadamente habían aquí,
solamente quedaban 40,000, 60,000. Lo habían matado a todos. Trabajo forzado para la explotación del oro, buscando riqueza para la monarquía, la nobleza, la aristocracia, para hacer más, para darle más mérito a su pasión, a la gloria de haber conquistado, tener poder, para vivir una vida aparentemente mejor que todo el mundo, una vida que se va a perder, porque al final pobres y ricos se lo van a comer los gusanos o lo van a extinguir las llamas, el fuego, si es que piden ser cremados. Mientras tanto, el paso por la tierra le damos más rienda a la pasión, a la envidia, al egoísmo, a la vanidad. Ese egoísmo, esa vanidad que alimenta la pasión, hace que los que tengan el poder quieran creerse que serán eternos. Y en nombre del poder, que como decimos nosotros, no es poder, que solamente hay un solo poder, que es el poder de Dios, y que es el poder del pueblo, cuando el pueblo se unifica, esa soberanía que tiene el pueblo, que planteó Rousseau por primera vez, y que está planteada en el artículo número 2 de nuestra Constitución, y que ha sido un sueño, y que no lo hemos podido lograr, porque los que llegan al poder se envanecen, se ciegan, y entonces se olvidan de lo que son las reglas y normas de una convivencia pacífica. Entonces vivimos en un todo contra todo. La gente vive obstaculizando al otro, prejuiciando al otro, persiguiendo al otro, aniquilándolo como pueda, neutralizándolo. Así se vive. Y eso lo sembraron aquí los españoles cuando llegaron. Porque entonces, en el afán de oro, en el afán de comercializar con estas tierras descubiertas, en el afán de producir aquí para enriquecerse allá y cobrarle impuestos a los mercaderes, porque había todo un monopolio, mataron a los indios y terminaron también aniquilando esclavos negros que se fueron importando desde África desde 1518. Esos esclavos negros africanos vinieron a sustituir la producción de oro por azúcar. Se forman los ingenios crecen, crece la traída de esclavos de África, crece el maltrato, pero también crece en los amigos del rey la pasión por dominar y monopolizarlo todo. El monopolio que se estableció a través de la Casa de Contratación de Sevilla provocó entonces guerras entre los españoles y otros pueblos europeos que se hacían patentes aquí a través de los piratas que atracaban los barcos que iban cargados de oro o de caña de azúcar hacia España, porque tenían que pasar por Sevilla para ser redistribuidos por el nivel de monopolio que había. Ese monopolio y ese contrabando que se dio, provocado por el monopolio, dejó huellas muy fuertes, como es el nacimiento de la hermana República de Haití. ¿Cómo ocurre eso? Ocurre, y recuerdo, de la siguiente manera. Como los españoles habían tenido un monopolio y no podían comercializar directamente con esta isla los habitantes, entonces llegó un momento de escasez de la producción de azúcar y comenzó la producción de jengibre. Se exportaba de aquí el jengibre y la cañafisto para Europa. Los ingenios fueron mermando, pero muchos siguieron. La producción de esclavos negros llegó a ser de 20,000. En un momento estaban 12,000 a 5,000 blancos. En otro momento había por los lados de lo que es Río San Juan más de 7,000. Hubo levantamientos de esclavos negros en diferentes lugares. Existieron esclavos como Lemba, que duró 15 años sublevado en el área de Güey. A última hora lo mataron
y hasta lo frieron en alquitrán, para dar ejemplo. Todas esas convulsiones, más las negociaciones que tenían que hacer los pueblos lejanos con barcos holandeses, franceses, ingleses, provocó que la corona no recibiera impuestos de esos negocios que se hacían de la venta de cuero. Habían crecido los ganados, aquellos ganados que trajo Obando, porque lo que trajo Colón y lo depositó en Isabela se extinguieron todos. Obando trajo y esos crecieron a nivel del país en cientos de miles. Llegó un momento en que entonces no solamente en la banda norte, lo que era Vallajá, La Yaguana, Montecristi y Monteplata, estaban dándole grande tormento a la corona en los negocios de contrabando, porque entonces todos esos barcos venían a comprar los cueros de vaca, porque había muchas vacas cimarronas, y se mataban. El cuero era lo que se vendía porque era lo que se demandaba en Europa. Ocurre que vino una situación de carácter religioso que afectaba también a la corona y la Iglesia Católica, que fue que la reforma que había iniciado Martín Lutero, que crea en la Biblia, esa Biblia era la que se estaba viendo en la parte norte. Ahí vino el problema de los burócratas de esta colonia y le plantearon a la corona española que había que trasladar todas esas vacas, todas esas reses para acá, junto con su gente, despoblar la parte oeste para poderla controlar, tener centralizada aquí en la banda sur y poder cobrar los impuestos, pero ahí hicieron un gran daño. Porque cuando Baltasar López de Castro planteó eso a España, el Consejo del Rey llegó a determinar que se podía, que era factible lo que había planteado Baltasar López de Castro. No oyeron a la iglesia misma que estaba planteando que negociaran libremente, porque si en esos puertos donde habían esos problemas de carácter religioso tenían una burocracia que cobraba impuestos y permitiera que las embarcaciones de otros países comercializaran con nosotros, pues se podía resolver el problema y los pueblos de la banda norte iban a tener una salida diferente. Pero no fue así. Decidieron en el 1605, 1606, hacer lo que le llamaron la devastación del gobernador Osorio. Y ordenaron traer todas las reses para acá y mudar a la gente para acá, sin importar la protesta de los ayuntamientos. Y lo lograron. Vallajá y La Yaguana la trajeron para acá. Estaban en lo que es hoy Haití. Y con ellos formaron a Vallaguana, San Juan de Vallaguana, que está ahí. Y con los de Montecristi y Puerto Plata fundaron a San Antonio de Monteplata y está ahí. Pero solamente pudieron traer unas 8,000 reses de unas 110 que se podían traer, 110,000. Se perdieron más de 100,000 vacas. Eso comenzó entonces a ser comercializado por los filibusteros y los bucaneros que se ubicaron en la parte oeste. Todas esas reses cimarronas fueron eliminadas y se vendían los cueros libremente y fueron ocupando la parte oeste y terminaron los franceses ocupando la parte oeste que hoy es Haití. Y desde ese entonces se crearon las condiciones para que ese Estado haitiano exista. Por errores de la corona, repito, porque monopolizaron, porque impidieron los negocios con otras naciones, porque centralizaron el poder político, porque vieron afectada la religión católica que ellos profesaban y porque solamente estaban detrás de la búsqueda de beneficio para la aristocracia y los nobles de España, que a la hora de venir Colón aquí, el 1.64 de la población que ellos formaban tenían el 97% de las tierras. Así ha vivido este mundo durante siglos, donde la gran mayoría de los bienes corresponde a muy pocos y a lo que son muchos, lo muy poco le llega casi nada. Por eso se ha mantenido la pobreza, la injusticia que hay que acabar en el mundo.
pero para ello tenemos que conocer que ha habido una historia oscura, una historia terrible, criminal, en contra de gran parte de la sociedad. En Patria para Todos y para Siempre seguiremos aclarando estas cosas, porque este es el mes de la patria y de aquí al 27 de febrero habremos recorrido ya desde la formación del Estado haitiano, su independencia, la llegada de ellos aquí en 1822, la separación de ellos que se produjo el 27 de febrero de 1844. Ahí concluiremos esta primera parte de Patria para Todos, pero cuando hablemos de la separación haitiana, todo el mundo sabrá cómo se formó el pueblo haitiano, cuáles fueron sus antecedentes. De eso hablaremos a partir del próximo viernes, para que estemos claros que todos tenemos que saber de la patria si queremos que haya patria para todos y para siempre. Hasta el próximo viernes. Yo me muero por tu amor.